mitad de los años 60 surge un periodista singular que va a cambiar, sin duda, el periodismo del fin de siglo, del siglo XX, perdón, uno piensa como siglo ventero, que da un salto hacia adelante de lo que sería el nuevo periodismo norteamericano de Thompson, de McGuinness y compañía, los creadores del nuevo periodismo en Estados Unidos. Y es un polaco que reúne una serie de accidentes vitales muy particulares. De que tiene talento, tiene talento. Es un joven polaco que trabaja en prensa polaca sin mayor trascendencia, sin mayor presencia, y de repente toma en sus manos un empleo de enviado especial fuera de Polonia, o sea, de corresponsal internacional. Y empieza a recorrer el mundo. Todo lo que se le niega en la sociedad polaca en términos de profundidad periodística, hablar de la propia Polonia, hablar de Europa Oriental, lo va a encontrar en el resto del planeta, donde la política de la Unión Soviética de favorecer, entre comillas, simpatizar, entre comillas, aunque sea muy geopolítica, hacia el tercer mundo, le va a permitir un margen de maniobra y un margen de habilidad notable a este joven. Y empieza a hacer periodismo de agencia. El periodismo de agencia es horrible, tienes que resumir en una nota de 200 palabras el golpe de Estado en Indonesia. La tienes que resumir, pero empieza a producir otro tipo de materiales, mucho más de profundidad. Y surgen así una serie de libros que además, curiosamente, se publicarán en Polonia, pero no trascenderán fuera de la Europa del socialismo, entre comillas, socialismo real. Y entonces se vuelve un tipo muy leído y empieza a experimentar. De repente cae en América Latina y se encuentra la guerra del fútbol. Se encuentra con las huellas del Che. Se encuentra y empieza a producir libros interesantes, muy interesantes, con una técnica narrativa absolutamente novedosa. Cae de repente en la guerra de Angola y el primer material de uno de sus libros es ver cómo los colonos empiezan a abandonar Luanda. O sea, cómo el mundo colonial se desmorona y empieza la huida a la metrópoli, a Lisboa. Y entonces, ¿qué punto de vista elige este loco llamado Ryszard Kapuscinski? Elige un punto de vista absolutamente singular. Para contarlo, recorre durante horas y horas y horas y días las calles de Luanda, en Angola, y va contando las cajas que se van depositando en las puertas de las mansiones, porque hay que embalar lo que se lleva el colonialismo fuera de Angola. Entonces, desde un piano hay que hacer una caja especial, hasta los muebles de una sala, producto de la artesanía local, y va contando cajas y cajas y cajas y cajas y cajas que van hacia los barcos. Es el mejor que yo he leído en mi vida, narración del desplome de un proyecto colonialista. Y luego pues se mete con la historia de una chava que forma parte de las guerrillas angolesas y la cuenta poca madre. Y Kapuscinski empieza a ser popular no solo en Polonia, no sé qué alcances tuvo sus libros en otros países de la Europa del socialismo real, pero sí empieza a brillar en América Latina. En México, su primer libro se llama La Guerra de Angola y lo produce una editorial privada, muy chiquitita. Luego ya lo toma siglo XXI y empieza a recorrer todo el mundo hispanoparlante con gran éxito. De ahí salen libros como El Emperador, un libro fascinante, que es la historia del emperador Haile Selassie contada por el jardinero, el lavavajillas, el jefe del zoológico. Y tú dices, ay, 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 estamos ante un escritor mayor, que es narrativa periodística, pero muy bien pensada, de tal manera que no hay crónica en bruto o entrevista en bruto, sino hay armazón literario. Y bueno, su libro sobre África, donde cuenta además las masacres de Ruanda,
la guerra entre los Tutsis, etcétera, y sobre todo la terrible experiencia del genocidio africano. Y luego construye libros en los cuales hay contrapuntos, o sea, momentos de paso, en los que cuenta cómo lo pescó la malaria en tal lugar, cómo las fiebres infecciosas, los mosquitos, de tal manera que Kapuscinski se vuelve un punto de referencia hacia lo que sería el nuevo periodismo, y la burocracia polaca lo deja hacer. Este periodismo es intransportable a la Europa oriental, donde la censura lo mataría. Bueno, muere Kapuscinski después de haber hecho esta brillante trayectoria periodística que lo convierte en el símbolo de un nuevo periodismo europeo, diferente al periodismo de ruptura de la generación norteamericana. Y esta gran figura internacional, reconocida por todos y en todos lados, empieza a publicar, conforme se produce la caída del muro del Berlín y el deshielo, crónicas sobre la Unión Soviética y la propia Polonia. Algunas de ellas geniales. Y al paso de los años, empiezan a surgir bombardeos desde la propia trinchera interior. Por ejemplo, la biografía sobre Kapuscinski de Domoslavsky, donde empieza a criticar dos cosas. Se vuelve en el centro de la crítica de Kapuscinski, que se extiende mucho en Polonia, en los regímenes nuevos salidos de la debacle del socialismo Europa Oriental. Las dos líneas críticas es: negociaba con el Partido Comunista, recibía favores, era informador, porque si andaba en Angola, la embajada polaca le pedía que reportara cuántos cubanos había o no había, bla, bla, bla. Esta es la primera crítica, lo cual es una crítica insustancial. No puedes ser periodista internacional con una credencial de agencia polaca sin que los servicios y el aparato burocrático te controle. Y Kapuscinski tenía que moverse en esta maraña para hacer lo que quería hacer, que era contar historias. La segunda es, hay una crítica muy, muy, muy detallada, minuciosa y destructiva, diciendo: esto no es periodismo. Porque en el capítulo tal se inventó un testimoniante que no existía. Y con ese testimonio, y lo que había hecho Kapuscinski realmente, era había agarrado 5 testigos y de los 5 había hecho una voz. Esta técnica no era nueva. En Italia se estaba produciendo con libros como Queremos Todo, donde el autor entrevista a 200 obreros de la Fiat y hace una voz colectiva. Pero para los autores de la crítica a Kapuscinski esto era descalificante, no había periodismo. Y la pregunta vuelve a ser: ¿qué es el periodismo? Si no es una componente de literatura con elementos de ficción y elementos de investigación que se vinculan en función a la narración. A mí me parece una crítica de lo más pendeja y fuera de lugar, e insólida, provocada por reacción al éxito de Kapuscinski. Yo les sugiero algo muy sencillo a los que me están escuchando: léanlo, ¿sí? Léanlo, no lo lean de segunda mano, no lo interpreten, léanlo. Hay media docena de libros ahí que son el corazón del siglo XX. Ébano, La Guerra de Angola, Cristo con el fusil al hombro, El Emperador. Léanlos. Y a pesar de que el tiempo ha pasado de una manera cruel, tienen la intensidad y la profundidad del mejor periodismo planetario.